Parece difícil, pero es posible. El respeto, la pluralidad. Por eso este premio tiene para nosotros un especial sentido. Es cierto que el padre Ángel García estaba aquí, nos acompaña casi siempre en los premios ciudadanos, ¿no? Pero la verdad es que a la Iglesia, pues a excepción del padre Ángel García, pues no había estado con nosotros. ¿Y por qué no? Si somos plurales, si a nivel incluso de partidos políticos tenemos al Partido Popular, al Partido Socialista, a Izquierda Unida, si siempre han estado, es que somos ciudadanos. Y como ciudadanos que somos, tenemos que estar también ahí. ¿Por qué no? No es fácil, escuchar a una persona que diga que no está aquí o allí y que está con todos por ser ciudadano y por ser demócrata y estar asentado en valores, no es fácil, pero así son los premios ciudadanos. Me estoy refiriendo a este premiado. Lo va a recibir el ilustrísimo señor don Adolfo Lafuente, que es el vicario episcopal para las fundaciones civiles de la Diócesis de Madrid. Y lo va a recibir la Fundación Luca de Tena, él como presidente, representante, en este caso, del Grupo Varela, se lo va a entregar el vicepresidente de la Fundación Resol, César Gallo, por favor. Buenas noches a todos, excelentísimas autoridades, amigos, amigas. Buenas tardes a todos y gracias por hacer posible este acto de entrega de los premios ciudadanos en su 10º aniversario, camino que ha permitido a los premios ciudadanos ocupar una posición de referencia en el reconocimiento y en la valoración de las acciones de valoración y compromiso hacia los demás en el mundo en el que vivimos. El año pasado yo tuve la fortuna de recibir un premio en este mismo acto, por lo cual doy mucho más valor a la posición que yo ocupo de entregarlo a una fundación que tiene un montón de méritos en la categoría de sociedad de la información. La Fundación Luca de Tena la creó Torcuato Luca de Tena, una persona con una elevada sensibilidad social y un sentido social importante, y la creó con una primera iniciativa que consistió en la constitución de la Casa de Nazaret, una institución que acoge y ayuda a huérfanos y a viudas de periodistas y de empleados de prensa en unos momentos muy complicados. Desde entonces la Fundación ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, se ha ido acomodando a las necesidades que los tiempos exigen en cada momento, ha sabido atender y ser próxima a las necesidades de las personas que la necesitan y se distingue por su cercanía y por su proximidad y por un sentido muy concreto de la realidad de las necesidades específicas. Por todo ello, la Fundación Luca de Tena es merecedora del premio que hoy se le entrega. Y yo quisiera felicitar en la persona de don Adolfo Lafuente Guantes, representante vicario episcopal y representante de uno de los copresidentes, por la labor que están llevando a cabo. Muchas gracias. Querido Víctor, muchas gracias al señor presidente del tribunal y del jurado y a todos los miembros del jurado por habernos concedido un premio de ciudadanos, nada menos. Es verdad que, como nos ha recordado el vídeo que se proyectaba y luego Víctor, un día 11 de marzo todos aprendimos con un bofetón lo que era ser ciudadanos y lo fuimos aprendiendo con la enorme sencillez de que no seríamos capaces hoy de reunir a todos los que fueron capaces en aquel día de intervenir en favor de los demás como simples ciudadanos anónimos, como decía Víctor al principio. En ese sentido, pues la Fundación Luca de Tena quizá es un elemento pequeñito dentro de todo el mundo de las fundaciones. Es verdad que nosotros procedemos de una época en la que las fundaciones se hacían
o bien en el nuevo club, o en la Gran Peña, la gente importante de la sociedad madrileña se reunían allí y yo creo que se decían unos a otros, pero bueno, tú no tienes todavía una fundación. Y entonces se hacían fundaciones en aquella época de finales del XIX y principios del siglo XX. Pues en ese mundo de las fundaciones nosotros somos una fundación pequeñita, quizá un ciudadano anónimo, como tantos otros que pasan por este mundo sin dejar mucha más huella que su buen hacer y su buen estar en medio del mundo y de la sociedad. Permítame, señor Molins, que le gaste una broma. Solemos decir los que no tenemos cercanía con el mundo de la banca, que los bancos no tienen alma, no tienen espíritu, miran los números, miran las cifras. Y gracias a Dios el mundo de la industria y el mundo de la banca descubrió que había un camino para participar con los demás, que era el mundo de las fundaciones. Es decir, nosotros que somos de la generación de las fundaciones del nuevo club, por llamarlo de alguna manera, y todas las grandes fundaciones de hoy, que son de la banca y del mundo de la industria, pues nos dejan muy pequeños. A la Fundación Luca de Tena, que hace lo que sabe hacer, que es atender personas que están en un riesgo, en un peligro. Surgimos de la mano de Torcuato Luca de Tena porque era una persona que quería atender a las personas con las que trabajaba, con los periodistas, y los veía, y estaba preocupado por todo ese mundo, ¿no? Pero lo que podemos hacer hoy es atender a esas personas que vemos que están en riesgo. Lo formuló Luca de Tena, don Torcuato, diciendo que atendíamos a los huérfanos y a las viudas, nada menos, nada menos. La Iglesia creó en su momento toda una institución, un grado del sacerdocio, que eran los diáconos, para atender a los huérfanos y a las viudas, nada menos. Claro, en la sociedad de hoy nos dirían que éramos machistas, somos paternalistas, somos no sé cuántas cosas. La Fundación también ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo y ha ido encontrando unos caminos importantes en la atención a esas personas. Ya no son las viudas y los huérfanos, huérfanos sí, pero ya son las viudas y los viudos, o ya son los periodistas simplemente no en el riesgo, sino en la dramática situación actual del paro. Es el nuevo campo en el que la Fundación está atendiendo. Lo que sí estamos seguros es que la Fundación Luca de Tena, por pequeña que sea, es una fundación que tiene alma. Y yo invitaría a que todas las fundaciones importantes, grandes de los bancos, encontrasen ese alma, algo así como lo que nos recordaba siempre Juan Pablo II cuando se refería a la Constitución Europea y le decía: Europa, encuéntrate a ti misma y busca tus propias raíces, ¿no? O algo así como decía la Constitución de hace 200 años, cuando descubría no solo que teníamos que pasar de ser súbditos a ciudadanos, sino que aquello había que hacerlo en el nombre de Dios, porque había que encontrar la profundidad del alma de la acción humana. Y esa profundidad del alma puede encontrarse a través, si somos capaces, de las fundaciones grandes o pequeñas, pero que sirven a los ciudadanos y a las personas por el mero hecho de ser personas y encontrar ahí su importancia. Muchas gracias por su premio y muchas gracias a todos.